Bien, entonces, buenos días a todos. Como mencionaba, simplemente recordar que ayer dejé una clase complementaria que, a diferencia de las otras clases que eran de cultura general o cosas que les he tratado de enseñar, esta clase en realidad tiene más bien aspectos técnicos que creo que yo no valían la pena que sean parte de la materia esencial del curso, pero por otro lado permite justificar resultados que, bueno, voy a tratar de comentarles ahí, pero ahí están explicados en detalle, digamos, así que es simplemente para ser justo con eso. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o duda, bueno, supongo que ya no van a tener dudas de eso, pero se los recomiendo que lo miren. Entonces, ok, voy a checar que eso esté bien. Ok, entonces quizás antes de empezar la clase de hoy, quizás debería partir con la motivación, digamos, que les quiero mostrar. Entonces, hoy ya con las herramientas que les mostré ayer, entonces ya podemos realmente estudiar gases reales. Aquí hay un ejemplo, un gas real. En este caso acá tiene una simulación en la cual tenemos distintas partículas. Estas son partículas diatómicas de oxígeno y entre ellas, por supuesto, hay una fuerza de interacción. ¿Ok? Y lo interesante es, como ven aquí, es que, bueno, tenemos un gas, ya con las herramientas que logré desarrollar vamos a poder explicar qué es lo que pasa, pero en particular qué es lo que nos va a interesar. Uno dice, bueno, esto se parece a lo que hemos encontrado antes, pero el mayor resultado que espero alcancemos a hacer hoy es que, por ejemplo, bueno, si caliento esto, puedo subir la temperatura aún más, entonces el sistema se fija, estoy subiendo la temperatura, entonces el sistema se comporta como un gas en este caso oxígeno, bueno, también puedo colocar agua, el otro estado. Lo interesante es que si ahora le quito temperatura, lo pongo en contacto con algo frío, fíjense, empiezo a bajar la temperatura y van a ver algún tipo de temperatura crítica. Veamos qué es lo que pasa en este. No estoy seguro si en este si la podemos seguir bajando. Entonces, fíjense, ya puedo ver que empiezan a juntarse muchas más partículas. Todavía es como un gas, quizás podríamos hablar de un líquido, pero voy a bajar aún más la temperatura y fíjense ahí. Si se fijan, empiezan a formarse estos como cristalitos o estados ligados, y el resultado interesante que les voy a mostrar, espero en esta clase o en la subsiguiente, es que la materia puede tener este tipo de comportamiento. Debido a la interacción, la predicción más interesante de lo que vamos a poder mostrar es que la materia tiene distintos estados. En este caso, ven que ocurre la aparición de un estado sólido. Aquí no estoy haciendo nada extraño, realmente estoy tomando partículas, las cuales entre ellas tienen un potencial de interacción. No sé si es claro para todos o tienen dudas de eso. De todas maneras, aquí tengo otra applet donde en el lado de acá ilustra el tipo de potencial que estoy usando. Entonces, en este potencial, se fijan, es exactamente el que hemos estado usando y tratar de entender las cosas. Un potencial que me dice que hay cierta distancia de no penetración y hay cierta distancia de interacción. Y como ven, aquí exactamente tenemos el mismo oxígeno, pero si yo subo entonces, por ejemplo, la temperatura, fíjense que acá tengo un diagrama que se llama presión-temperatura y me muestra distintas fases, y a medida que me muevo ahí me dice que ahora estoy en una fase más bien entre líquido y gas. El sistema ahora es más bien un líquido. Entonces voy a tratar de mostrarle un poco cómo, gracias a toda la tecnología que hemos estado desarrollando, salvo, bueno, lo de la última clase, que insisto, que si tienen la oportunidad les recomiendo que miren, solo por cultura general, el resultado esencial va a ser lo que voy a partir discutiendo hoy. Entonces, espero que esté claro. Entonces, estamos simplemente esta vez, a diferencia de tomar gases reales, ahora sí estamos tomando de verdad gases complicados. Por ejemplo, aquí hay una ilustración del agua. Entonces, aquí estamos a esa temperatura. Podemos colocar más partículas de agua. Esto me permite inyectando a poquitas partículas de agua. Y lo que simplemente, bueno, puedo hacer es que sabemos que el agua, bueno, a esa temperatura, como 170 y tanto, entonces va a pasar a ser más bien ahora sólida y podemos, digamos, transformar bueno, este diagrama, ahí ya la vemos que empieza a hacer una transición, está casi cerca de la transición, vemos cómo entonces se forman ahora un estado conjunto, digamos, y eso debido, bueno, obviamente también en este caso hay un poco de gravedad, pero lo más importante es la temperatura, lo que nos permite explicar por qué esto cada vez más se enfría y forma estados ligados, colectivos, que forma algo muy agradable, que es lo que llamamos un cristal. ¿Ok? Obviamente sigue vibrando, pero la distancia típica es distinta. Fíjense, sigo bajando aún más y ocurrió algo interesante, no sé si se dieron cuenta, se alejaron las partículas y este fenómeno no es extraño, es algo que conocemos del agua, que cuando se enfría ocupa más volumen que el estado líquido, no sé si fijaron. Y la razón de eso es que simplemente porque ocupa, ok, espera, porque el agua ocupa más volumen,
tiene que ver que cuando fíjense, bueno, ahí la estoy dejando enfriar aún más, debido a la estructura que tiene, tiende a ser vacíos que están acá, debido a esta estructura como triangulitos que tiene el agua, tiende a ser como cristales que tienen al interior mucho vacío. Y eso hace que ocupe más volumen. De hecho, mientras más, bueno, el agua tiene muchas fases sólidas, tiene como 12 fases conocidas, 12 formas distintas, a distintas temperaturas y presión que se organiza, pero típicamente tiende a ser estas estructuras como ven ahí. El cristal no es un cristal perfecto, no es un cubito o algo así, o sea, nosotros lo vemos como un cubo, pero al interior está lleno de imágenes como las que están viendo ahí. De hecho, creo que aquí tiene una mejor imagen, voy a colocar agua, aquí sí coloco cristal, por ejemplo, ahí ven típicamente la imagen que tiene el mismo cristal, se lo paso a la fase líquida, más o menos está así, ok, está medio condensado, pero es ordenado, y la gaseosa, por supuesto, que es la que tenemos ahí. ¿Ok? Supongo que para todos es claro la imagen, pero lo que me gusta de esto, a pesar que para todos debe ser evidente, lo que creo que es profundo e interesante es que en este caso lo que estamos haciendo es tomamos partículas, les colocamos un potencial de interacción y observamos todos estos fenómenos. ¿Ok? O sea, el único ingrediente que estoy haciendo en este problema es que, a diferencia ante los discos que estudiábamos, las partículas entre ellas tienen este tipo de potencial que vemos acá, y este potencial es el responsable de todas estas cosas entretenidas que estamos viendo ahora. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo aumento la temperatura, eso entonces hace que el sistema ahora, por ejemplo, sea más bien líquido, en este caso es líquido. ¿Ok? Líquido es algo donde las partículas entre ellas están bastante aglutinadas, pero están descorreladas. Una, por ejemplo, si tomo dos, después de un rato se separan entre ellas, no tienen por qué estar juntas, no forman una estructura precisa, etcétera. Y si aún subo más la temperatura, bueno, se alejan cada vez más, se desordenan aún cada vez más, digamos. ¿Ok? ¿Es claro para todos? No sé si alguien tiene dudas o preguntas o estamos bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Solo por confirmar. ¿No hay dudas? ¿O está claro? Simplemente para yo convencer que estamos todos entendiendo bien, digamos. Todo bien. Gracias por responder. Bien, entonces vamos a volver sobre esto, pero ahora sí volvamos. ¿Cómo podemos entender todo esto desde un punto de vista de lo que hemos estado desarrollando? Porque las simulaciones, ok, uno hace un acto quizás también de fe, pero ustedes podrían simularlo si que tuvieran la herramienta apropiada y uno descubre estas cosas entretenidas. Pero ¿cómo fue descubierto esto? ¿Cómo lo entendemos entonces? Entonces, ok, entonces como les dije, les recomiendo que vean la clase que les puse antes porque ahí hice un montón de cálculos para llegar al resultado que está acá arriba, que es el teorema del viral, pero lo voy a volver a explicar rápidamente el repaso de lo que hice, no el aspecto técnico, sino serían muchos cálculos. Entonces, lo que hice esencialmente en esta clase complementaria, que les dije que era simplemente un poco técnica, pero lo que hice fue que esencialmente consideré una partícula complicada, otra partícula complicada acá, me coloqué un sistema de referencia, si quieren, S, entonces tengo acá un R1, un R2, y supuse que las partículas entre ellas tenían algún tipo de interacción. ¿Ok? Entonces, el tipo de interacción que usamos fue en general motivado por algo que se conoce, que no es invención, digamos, de uno, es lo que llamamos el potencial de Lennard-Jones, eso es empírico. Si quieren verlo, uno puede realmente estudiar gases y darse cuenta que la interacción entre las partículas que los constituyen tiene una forma como la que está acá. Esencialmente, como les dije la vez pasada, tiene una zona que esencialmente es de repulsión y tiene otra zona que es de atracción, donde las partículas entonces digo que el potencial decae, tenemos una región de atracción, entonces atracción y una zona de repulsión. Entonces, la gracia es que, bueno, estuvimos discutiendo esto, tiene ciertas formas, por ejemplo, el energión es un potencial, pero incluso uno podría imaginarse algo distinto. Todas las partículas en general tienen este tipo de idea de atracción y repulsión. Entonces, esto es R y obviamente esto es el potencial en cuestión que estamos estudiando. Entonces las partículas tienen típicamente ese tipo de potencial. Este es como el ingrediente fundamental. Y lo subsiguiente que hicimos fue, una vez que establecimos eso, les mostré que la función partición de tener temperatura, un volumen B y n partículas se escribía simplemente como una función partición que tenía tres pedazos. Uno tenía que ver con la parte de traslación de las partículas, que simplemente con esa explicamos la ecuación de estado PV igual a NKT, gas ideal. Después teníamos una parte que tiene que ver con la estructura interna de la partícula, que por ahora no he colocado nada. Y lo que hice
en la clase complementaria fue que les mostré que toda la parte de interacción la podíamos escribir en lo que llamé esta parte de acá, que sería la función partición configuracional. ¿Ok? Función partición configuracional. Y esta función partición configuracional, si quieren su expresión es un poco complicada, pero simplemente la escribo por si alguien quiere decir, bueno, ¿qué es esto que usamos? ¿Qué significado tiene? Entonces, la función partición configuracional simplemente era simplemente tomar las coordenadas e integrar esencialmente, ¿qué cosa? Integrar la exponencial de menos, en este caso, toda la energía potencial del problema. ¿Ok? Eso fue el cálculo que traté de convencer que hice entonces en esa clase complementaria, porque hacer esto hay que hacer muchas aproximaciones. Hice lo que llamamos una separación de diagramas de interacción y con esa aproximación de diagramas de interacción y también suponiendo que el sistema era diluido, después de calcular mucho, entonces mostré que este Qn en realidad se puede simplemente aproximar por algo muy simple, es de la forma 1 más n partido por b. Tiene que ver porque suponemos que el sistema está suficientemente diluido y al estar suficientemente diluido, entonces podríamos escribirlo así, podemos hacer una expansión y aquí aparece un factor, si miran cómo calculé, digamos, de la forma IR, IDT, perdón, IDT que da cuenta de la interacción, resumía finalmente la interacción, y esto elevado a n, donde este IDT, después de calcular mucho, les mostré que era simplemente algo que da cuenta de la forma 2pi, la integral de 0 a infinito, ¿de qué cosa? De r cuadrado, de exponencial, de menos u de r, y ahí pongo el potencial de Lennard-Jones, o pongo otro potencial, o el que tengan el problema en cuestión, menos 1 por dr, ahora r siendo simplemente la coordenada de distancia entre las partículas. Entonces, insisto que este resultado acá lo derivé porque tiene muchas aproximaciones, hay que hacer separaciones de, insisto, diagramas de interacción, separar las interacciones de a pares, de a 3, de a 4, de a 5, etcétera, y mostrar cuáles van a dominar, después hacer teoría de campo medio, es un montón de tecnología eh, aproximativa para poder modelar y encontrar este resultado que está ahí. ¿Y cuál fue lo que ganamos con este resultado? Bueno, el resultado que ganamos con esto fue que al reemplazar esta expresión de la función partición, la colocamos acá. Después de eso, calculé simplemente la energía libre del problema, que es kT log de z, tomando toda esta expresión que está arriba, y entonces esto me dio el resultado, que es el resultado que queremos que finalicé en esa clase que se llama el teorema del viral, que es con el que quiero partir hoy, teorema del viral. ¿Qué es este teorema? Entonces, es que si uno ahora toma, simplemente calcula la presión como menos de F a de volumen, uno va a descubrir que al reemplazar en esta expresión que está ahí, entonces si se recuerdan, si no, simplemente lo escribo, pero entonces la función partición, el f que estoy tomando en cuenta acá es simplemente, bueno, lo voy a escribir, el f es menos kt log de z. Pero el z en realidad se podía escribir en tres pedacitos, un pedacito como el logaritmo del producto del logaritmo de la suma, entonces le calculo el logaritmo de este, el logaritmo de este, el logaritmo de este, entonces encontramos que eso era, bueno, acá baja el n, me queda acá simplemente el volumen por E partido por n, de 2pi mkt partido por h barra al cuadrado, 3 medios, esa parte de ahí ya la habíamos calculado, esa tiene que ver con la simple función partición de traslación, con la cual recuperamos la ecuación de gases ideales. Después viene otra parte asociado NKT, asociado a la energía interna que tenga el problema. Por ahora no hemos colocado ninguna estructura a las partículas que estamos estudiando, pero si tuvieran modos vibracionales, por ejemplo, u otras cosas, se las colocamos en esa parte. Y además, con la parte de interacción, tenemos un nuevo término, que la gracia era que nos queda la forma NKT, simplemente log de Qn, que es el que está acá, y este Qn, fíjense, bueno, baja el n, me queda 1 logaritmo de 1 más algo pequeño, pero en todas estas expansiones lo único que usé como argumento era que el gas estaba diluido, es decir, que esto era pequeño, y no olvidar que n es grande. Ya sé que esto es contradictorio, pero n es del número de Avogadro, pero el volumen que ocupan, como las partículas son muy pequeñas, la densidad es muy baja. Entonces, eso me permite entonces encontrar que sería el logaritmo de 1 más esto,
1 más algo pequeño, pero el logaritmo de 1 más algo pequeño es directamente el pequeño, y eso entonces nos dio este término interesante, que es la forma n cuadrado ahí, y entonces nos da n cuadrado, ¿por qué? Dividido por b. Nos queda exactamente ese tipo de expresión para calcular esto, y por supuesto por IR. ¿Ok? Perdón, de t, porque dije IR, y de t. Y de t, ¿ok? Y también, obviamente, hay un b acá, y ese b nos queda subestable ahí. Y esta fue la función partición con la cual ahora calculo mi ecuación de gases ideales, ¿ok? O de gases, perdón, reales, donde toda la interacción es este último término que está acá. Esta parte acá es la interacción. Interacción. Entonces, ¿qué es lo que hace, o qué es lo que podemos aprender de esta parte de interacción? Es que si entonces calculamos la presión, y eso fue lo que hice, entonces si calculamos la presión, entonces uno puede mostrar gran resultado es que sale n kT partido por v d, y eso es lo interesante, sale 1, eso es la ecuación de gases ideales usuales, y esta nueva derivada, al derivarlo en b, nos va a agregar un nuevo término que va simplemente como n partido por v al cuadrado, por lo tanto si saco uno fuera me queda n partido por v, y aparece bueno, sale con un signo menos. Si lo definimos, lo definí yo para que no me quedara con el buen signo más, pues la forma usual de escribir el término viral es gamma 1, y entonces los convencí que si habría sido calculando, por eso no lo calculé, la segunda corrección, la tercera corrección, uno puede mostrar que esto en realidad es escribir la ecuación de estado como una expansión en simplemente la densidad. Es decir, que el gran resultado que uno aprende es que de todo este cálculo grande, y esto es el teorema que me importa que aprendan, que es el teorema del viral, me dice que cuando tomamos la interacción, en realidad lo que uno va a descubrir haciendo estos diagramas de interacción es que uno puede mostrar que la ecuación de estado es la ecuación de gas ideal, corregida por el primer término que esencialmente toma en cuenta las interacciones de a pares, después un término que toma las interacciones de a 3, de a 4 y etcétera. ¿Ok? Entonces este término de acá, esencialmente la teoría lo que nos muestra es la interacción de a pares, la interacción de a pares, y como les comenté también en la clase, era que en muchos problemas es una buena aproximación suponer que las partículas esencialmente interactúan de a dos. La probabilidad de que ocurran tres partículas al mismo tiempo es baja. ¿Ok? Eso por un lado. Y la otra cosa es que también a veces no siempre un problema se puede separar la interacción de n partículas en la interacción de n partículas de a pares, o sea, se separan de a pares. El clásico más conocido, el problema de la física nuclear, donde no podemos separar ese problema en interacción simplemente de a pares, y por eso es un problema muy difícil que se llama cromodinámica cuántica. Sin embargo, otros problemas como la electrodinámica cuántica, que explica la interacción de partículas como electrones, fotones, y también con otras partículas como como los ¿cómo se llama? Neutrinos. Entonces, donde aparece interacción débil, uno puede así hacerla aproximar por de a pares y tener un formalismo como el que acabo de escribir. Entonces, uno llega a esto que está acá, donde este gamma 1 es simplemente, lo sacamos de derivar esto de acá, derivar esta energía libre que calculé, y al derivar esta energía libre, uno muestra que gamma 1 es simplemente el mismo resultado, vale menos I, que acabo de definir acá, menos I de t, y así que vale simplemente 2pi de interacción de 0 a infinito de r cuadrado de 1 menos exponencial de beta por u de r, beta es kt, por dr. ¿Ok? Eso es como el resultado importante. Entonces, lo que voy a hacer ahora para poder explicarle lo que les mostré al principio de la clase, mostrar cómo hacer interactuar partículas como esta, cómo podemos tener distintos estados de la materia. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es simplemente me voy a quedar con esta aproximación. Entonces, aproximación que hicimos hasta ahora del viral. Entonces, me quedo con el primer término del viral y me queda entonces que PV igual NKTV por 1 más N partido por V, y colocamos solo gamma 1. Nos vamos a quedar hasta aquí, y con esta ecuación nos va a permitir poder explicar transiciones de fase. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero entonces para hacer esto necesito saber cuánto vale gamma 1 o alguna aproximación sensata para gamma 1. Entonces, lo que voy a hacer es que simplemente, bueno, tenemos nuestro potencial tiene una forma así más o menos, en general,
Aquí tiene una energía mínima, un B0, también tiene aquí una distancia característica, RA, que tiene que ver con el tamaño típico de las partículas que estoy estudiando. También tiene acá un RB característico. Entonces, lo que voy a suponer, y el único supuesto que voy a hacer, que también es bastante realista, voy a suponer que U0, la energía típica del problema, dividido por KT, es mucho menor que 1. Es decir, que la energía térmica es suficientemente grande en este problema. Es el único supuesto que voy a hacer. Eso, ahora uno dice, ¿pero eso será cierto? Bueno, cuando uno mide estos potenciales, encuentra esta energía típica, se da cuenta que efectivamente la temperatura tiene una energía mucho mayor que este U0. ¿Ok? Esa va a ser la aproximación que voy a usar. Si no, bueno, calculo más y entiendo esta aproximación. Pero en ese límite, esto se pueden calcular muchas cosas. Entonces, ¿qué se puede mostrar en ese límite particular? Es que si uno grafica también otra cosa, que es lo que está al interior de la integral, es que entonces aquí grafico R y en el eje vertical voy a graficar otra cosa. Voy a graficar simplemente la función que llamé de Meyer en mi clase complementaria, que es la exponencial de menos beta u menos 1. Simplemente escribo la función, escribo la otra función. Si uno grafica esta función, entonces uno descubre que entonces cuando u es muy grande, entonces cuando u es muy grande, la exponencial de algo muy grande se va a cero, así que eso vale menos 1. Y si además ocupo el hecho de que la energía típica, digo, porque AT es mucho menor que 1, entonces uno puede colocar acá 1 y uno podemos y acá colocar, obviamente cuando u se hace 0, exponencial de 0 es 1, menos 1, 0, así que esto me da una instancia característica, este RA. Uno entonces puede aproximar que si además tengo que U0 por T es pequeño, en realidad esta cosa la puedo graficar y si la grafico me va a quedar que es muy así, esencialmente así. ¿Ok? Es una cosa que gran parte del tiempo es plana, cerca de 1, sube a 0 y después en RA y después esencialmente decae fuertemente por acá, una exponencial. ¿Ok? Decae fuertemente por ahí. Entonces, esto que está acá va a ser útil para poder estimar esta función y con eso voy a poder deducir lo que les quiero mostrar hoy. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, fíjense, entonces uno toma este gamma 1 y lo voy a escribir por zona donde voy a aproximar. La aproximación que voy a hacer esencialmente, voy a decir que la función aquí es como constante y aquí este pedacito de acá es como exponencial. Esto que acá va a ser en verde va a ser en realidad la aproximación que voy a usar para estimar estas integrales y tener una idea. Y lo divertido que con eso voy a derivar una nueva ecuación de estado tiene un nombre muy, muy famoso, se llama Van der Waals, con la cual logró explicar transiciones de fase Van der Waals. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, tomo esta integral, que simplemente es 2pi, fíjense, partir de 0 a infinito, pero la integro primero de 0 a RA. ¿Por qué? Porque en esa zona voy a aproximar que mi función, que es lambda menos 1, es constante, así que eso entonces me queda, voy a aproximar entonces, eso está ahí, y aquí está la función, aquí está con un menos, igual para el menos, y voy a colocar así que en el interior lambda, pero en esa zona de integración, entonces aquí hay un r cuadrado, tengo r cuadrado, y voy a aproximar esta función que está ahí, esta función que está aquí, quizás la debería volver a hacer, esta función, salvo el signo menos, la voy a aproximar simplemente por menos 1, por lo tanto coloco menos 1 e integro de r, y después tengo menos 2pi, la misma función, pero integrada de RA a infinito, y en esta zona de acá la aproximación que voy a hacer es que simplemente la función está decayendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque en esa región esencialmente lo que estoy aproximando que si quieren beta, lo que estoy haciendo en realidad, lo estoy diciendo que esto acá me queda exponencial de menos u partido por kt. Voy a suponer que kt es más grande, como la energía típica que tiene es u0, dividido por kt, pero si kt es mucho más grande, eso es mucho más chico, la exponencial de algo pequeño es 1 menos algo pequeño, así que lo aproximo simplemente en esta zona que está acá en verde, la voy a aproximar esta función por algo de la forma, como la exponencial es de algo pequeño, entonces 1 algo menos pequeño, 1 menos 1 es 0, así que solo me queda y la puedo aproximar a esa zona como u de r partido por kt. Y eso va a ser la expresión que voy a colocar acá. Entonces voy a colocar acá que aquí se aproxima por U de R partido por KT y eso de ADR. Entonces es esta la aproximación que voy a hacer, es decir, que la función la voy a aproximar por dos pedacitos así y fíjense, con esto voy a sacar el resultado interesante que voy a querer mostrarles ahora. Entonces, gamma 1, ¿qué nos queda?
Fíjense que la integral de R es muy fácil, entonces el menos con el menos me da más, me queda 2pi, la integral de R al cuadrado es R al cubo dividido por 3, eso lo tengo que evaluar en 0 y lo tengo que evaluar en RA. La otra integral me queda simplemente 2pi, me sale un kt para afuera y me queda la integral de 0 de R desde RA. RA, vuelvo a insistir, si alguien se perdió lo que es RA, es importante este RA, es importante nuestra descripción, es qué es lo que es RDA, aquí me queda de R, de U de R, de R. RDA es simplemente el punto donde el potencial se está haciendo cero, pero eso típicamente da cuenta del tamaño de las partículas, es la zona donde yo no puedo penetrar, porque es típicamente el tamaño. En el caso de los átomos, eso es del orden de los Armstrong. Me da típicamente el tamaño de la estructura de mi molécula que no puede ser penetrada. ¿Okay? Si fueran moléculas, varios Armstrong, etc. Entonces, RA es muy importante. Y fíjense que lo que me define esto, bueno, me da que el primer término R1 vale simplemente 2pi RA al cubo dividido por 3. Eso, salvo un factor 2, es el volumen efectivo de la partícula. Recuerden, el volumen de una partícula, si una esfera, es 4pi r cuadrado. Así que esta parte de acá me estaría dando un volumen. Ok, esto me haría un volumen característico. Y entonces esto es un volumen. Ok, recuerden, un volumen es 4pi r al cubo tercio, salvo el 2. Obviamente el 2 tiene que ver que, obviamente las partículas, esta es la zona que no puedo penetrar, pero es un tamaño característico, puedo penetrar un poco más, y así me da el volumen efectivo de las partículas de no penetración. Y el otro término simplemente me queda, bueno, es eso que está ahí, es una integral que depende de R, al integrarlo de R a RB me da un número, así que ese número lo vamos a llamar simplemente A, lo voy a llamar A partido por KT. Y este A, fíjense que el potencial en toda esa zona que está ahí, ¿cómo es el potencial en toda esa zona que está ahí, fíjense que es negativo. Ok, en esta zona que está acá, el potencial es negativo en toda esta zona de integración desde RDA. Por lo tanto, esta integral es, tengo un menos acá afuera, pero también tengo este potencial que es menos. Por lo tanto, la integral tiene que ser positiva. Así que voy a colocarlo con signo más, donde A simplemente es un número que voy a definir. A, lo voy a colocar acá, donde A es simplemente una constante que va a depender del potencial. O sea, obviamente no lo voy a hacer para Lennard-Jones. Lennard-Jones es un ejemplo, pero lo puedo hacer para cualquier otro ejemplo. Es simplemente una constante que podemos calcular. Si alguien me dice, no, tengo este problema, es distinto, coloco ese número, integro ese potencial, incluso lo puedo estimar numéricamente si es que no soy capaz de resolver la primitiva y encuentro entonces cuál sería este delta TR, que finalmente me da una constante A partido por KT, y esto es lo que llamamos, o el A que da cuenta de la interacción de partículas, o da cuenta de la intensidad de interacción, en realidad da cuenta de la intensidad de interacción. En realidad tiene que ver con la zona atractiva, da cuenta en realidad de la interacción, quizás es lo más correcto. Voy a colocar interacción atractiva, interacción de atracción o repulsión. Si U es negativo es de atracción, si es negativo, si es positivo es de repulsión. Entonces me da cuenta la intensidad de atracción. Y por lo tanto, después de hacer, ok, ahora sí hice una estimación, me queda que gamma 1 esencialmente, ¿qué es lo que es gamma 1? Gamma 1 es simplemente un volumen, que lo voy a llamar B, más A partido por KT. ¿Ok? Eso es lo que nos da esto que estamos colocando ahí, digamos. ¿Sí? O sea, hay gente que le gusta colocarle un 2 para que sea un volumen, pero esencialmente es lo que acabo de mostrarles, que esto me da un volumen y me da, digamos, entonces una interacción. ¿Estamos claros hasta ahí? No sé si es que alguien tiene duda o está bien o está mal. Entonces, déjenme checar, creo que me equivoqué en algún signo, ¿no? Gamma 1, 1 menos el potencial, me quedo menos. Si tengo un pequeño signo que tengo que chequear, simplemente el menos. Ah, porque acá el U va por arriba, así que este tiene un más. Perdón, acá me equivoqué. Entonces el menos aquí tiene un menos, pero la expansión cuando lo desarrollo efectivamente hay un menos menos, así que me queda más. Ahí está. El Taylor de acá me queda al bajarlo, me queda menos ahí. Menos menos más. Entonces este es más y por lo tanto, para que sea definido positivo tiene que ser un menos, si no, ahí no me quedaría mal. Las definiciones son correctas, solo que ese signo está mal, y por lo tanto acá tengo un menos.
y donde A está bien definido tal como lo escribí y en ese caso es definido positivo. ¿Ok? No hay ningún problema. Entonces, fíjense que ahora sí, puedo volver y escribir todo esto en la ecuación de ecuación de estado que teníamos, que era PV, que está ahí, PV igual NKT partido por V, y esto me queda que es 1 más la densidad N partido por V por gamma 1, que es V menos A partido por KT. Esto es el resultado que encontramos hasta ahí. Ahora, ¿cómo de acá Van der Waals logró entender que o sacar su ecuación de estado? Porque esta todavía no se parece a ecuación de estado de Van der Waals, es casi. Entonces, para hacer esto, y va a ser la última parte, hay que hacer alguna astucia. Fíjense, lo primero que deberíamos hacer es simplemente reescribir esto, lo voy a escribir de la siguiente forma: P vale simplemente NKT partido por V, y entonces este último término lo podemos colocar, voy a desarrollarlo, pero me queda 1, entonces el siguiente término me queda N partido por V al cuadrado, KT por V, y el último me queda la forma menos NKT partido por V. Ok, pero como tiene un KT, se cancela el KT, ok, se cancela el KT, digamos, me queda simplemente NB por A. El último término me queda NB por A, y como hay un NB acá afuera al cuadrado, me queda al cuadrado. Ok, lo único que hice ahí, si es que no es claro para alguien, fue simplemente multipliqué esto por esto y esto. Entonces eso me queda A, el KT se cancela y NB me queda al cuadrado. Ahora tomo esta expresión y la paso hacia el otro lado, y me queda la presión más N cuadrado partido por V por A multiplicado por, y ahora vuelvo a factorizar, me queda acá, que me queda acá, me queda N KT partido por V de simplemente 1 más N partido por V por V. Me queda así. Hasta ahí me queda esa expresión que se parece un poco a la que habíamos escrito antes. Y ahora, ¿qué es lo que ocupo? Que esto está acá, es pequeño, o sea, puedo usar una aproximación más, o sea, no usar, ya lo he usado, que esto es pequeño. Quiero llevarlo a la forma de Van der Waals, que es lo que vamos a tratar de discutir con cuidado. Si esto es pequeño, entonces fíjense, esto me dice que 1 más N partido por V es igual a 1 partido por 1 más, menos en realidad, menos NV partido por V. Eso es simplemente porque puedo hacer Taylor. Eso que está ahí es porque hago Taylor. Si es que alguien no lo ve, lo que estoy haciendo ahí es Taylor. Si uno toma esta expresión y hace Taylor, entonces fíjense que uno puede entonces demostrar que 1 partido por 1 más algo pequeño es obviamente es igual a 1 más eso pequeño. Eso fue lo que hice. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque fíjense, ahora sí ya va a tomar la forma final, que es la forma quizás más popular y que seguramente hemos discutido más de alguna vez. Entonces esto nos queda NKT partido por B por 1 menos N partido por B por V. ¿Ok? Hago esa aproximación y ya está. Ya tengo finalmente el resultado importante. Ahora fíjense, introduzco el V ahí y me queda entonces P más N partido por V al cuadrado por A. Me queda multiplicado, introduzco el V, me queda V y aquí se cancela, así que esta parte de acá, si quieren verlo así, va a quedar un poquitito más agradable, va a quedar simplemente como V menos N por V. Lo paso hacia el otro lado, ese término, y ahora cuando lo paso hacia el otro lado, entonces me queda por B menos NB, y esto es igual a NKT, y esta es la famosa ecuación que ya la hemos usado muchas veces en clase, pero nunca la habíamos derivado. Esto es un resultado que viene profundamente de la interacción, pero ahora entendemos perfectamente de dónde vienen las cosas. O sea, ahora entendemos un poco más. Esta ecuación, entonces, bueno, seguramente la hemos usado desde las primeras clases. Esto es lo que se llama ecuación de estado de Van der Waals. Van der Waals logró derivar esta ecuación basada en interacciones. Simplemente, bueno, yo traté de mostrarles cómo a partir, primero derivé el teorema del Viral, mostré cómo salía esa integral y simplemente haciendo algunos supuestos como es la interacción, aproximaciones muy simples, logramos determinar que era esta ecuación, donde esta vez sabemos cosas. Antes el A parecía algo misterioso, pero el A no es algo misterioso. El A es algo que da cuenta directamente de la interacción, del potencial de interacción,
es simplemente la integral a partir del radio o a partir del tamaño característico de las partículas que estoy estudiando este infinito, y V es un volumen característico que es de la forma en realidad 2pi partido por 3 por un RA al cubo. ¿Ok? Si quieren este V, para que sea un volumen, debería colocarle quizás un 2 aquí y un 4 acá, pero 2V es como medio volumen, da cuenta del volumen característico de las partículas. ¿Ok? O sea, si quieren, eso es la forma más tradicional. Entonces, uno es un volumen, esto da cuenta de un volumen, y esto da cuenta de la interacción. Entonces, uno logra, después de hacer todo este esfuerzo que hicimos, logramos encontrar esta ecuación muy profunda que, bueno, que fue derivada en 1800, a todo esto fue derivada esta ecuación en 1873, y la persona que lo derivó, por supuesto, bueno, es un holandés, que está acá, que es Van der Waals, lo voy a colocar por acá. Entonces, Van der Waals, quien derivó, digamos, este resultado importante, le dieron el premio Nobel por este resultado, todo esto, es del año, digamos, 1837 hasta 1925, si no me equivoco, 23. ¿Ok? Entonces, Van der Waals. Entonces, y ganó el premio Nobel por esencialmente el estudio de las ecuaciones de estado y la predicción de transiciones de fase. Entonces, premio Nobel por estudio de transiciones de fase y ecuaciones de estado, a todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Van der Waals? Bueno, primero que nada, antes de explicar, decir, uno dice, bueno, está bien, pero ¿esto me puede servir para algo? Bueno, se toman, hay una larga lista de gases, aquí coloqué algunos, simplemente por colocar, donde, por ejemplo, acá tenemos los coeficientes A y B, por ejemplo, de la acetona, del ácido acético, el argón, el nitrógeno, el cloro. O sea, en realidad, si uno mira, hay una larga cantidad de elementos que uno simplemente lo calcula cuál es el coeficiente A y cuál es el coeficiente B de su ecuación de estado. Aquí coloqué algunos, pero creo que la página, voy a volver un segundo acá, ya vamos a volver sobre esta applet, pero por aquí coloqué una larga lista, bueno, aquí habla, bueno, toda esta página habla mucho acerca de esta transición de la ecuación de Van der Waals, pero voy a volver sobre ella, pero lo que quiero mostrarles es simplemente al final, todo esto solo sobre esta ecuación, para que vean la importancia que tiene, pero quiero mostrarle al final de esta, acá está la lista, fíjense, cuerpos distintos, bueno, está en francés, gracias, no la encontré en español, el mismo tipo de lista, pero tienen dióxido de carbono, agua, por ejemplo, para el agua el coeficiente A y B vale 5, el otro vale 0,07. Uno puede contar la larga lista de posibles elementos, gases, etcétera, líquidos, donde la gente ocupa estos coeficientes para caracterizar las ecuaciones de estado de ese tipo de materiales. ¿Ok? Entonces, efectivamente, nos da muchas cosas. Y lo otro interesante es que volvamos a esta imagen con la cual partí la clase, es que entonces lo interesante que quiero mostrarles hoy día es que esto nos va a permitir, quizás voy a volver a colocarlo acá, no, nos va a permitir, digamos, simplemente mostrar que esta ecuación de estado nos va a predecir, entonces aquí estas partículas están interactuando con un potencial tipo Lennard-Jones, no necesariamente el de Lennard-Jones, y lo que nos permite es que si la temperatura es muy alta, entonces el sistema está en una fase más bien gaseosa, como la que ven ahí, las partículas están completamente descorreladas, si tomo una partícula y tomo otra, no hay correlación entre ellas, se mueven libremente. Sin embargo, cuando lo enfriamos, y eso espero ahora tratar de explicárselo, entonces lo que vamos a ver es que van a haber temperaturas en las cuales, bueno, ya vemos que el sistema se está enfriando. Cuando se enfría ya no ocupa todo el volumen de igual forma, no es como, por ejemplo, ocupa el volumen disponible, pero, por ejemplo, ella se parece más bien al agua. Tenemos entonces moléculas que si siguen a una, voy a marcar una, si siguen dos, por ejemplo, ahí se separaron, ya no están correladas. Sin embargo, se mantienen suficientemente aglutinadas y la razón de esto es que al bajar las temperaturas, entonces el potencial de interacción U se vuelve más relevante. Mientras más grande la temperatura, entonces el exponencial de U partido por KT es despreciable eso. Sin embargo, cuando bajo la temperatura empieza a ser más importante y la interacción se vuelve relevante. Y cuando la interacción se vuelve relevante, lo primero que vemos es que se acumulan estas partículas y a eso lo asociamos a algo como llamamos un líquido,
Y sin embargo, cuando aún bajamos más la temperatura, entonces empiezan a aparecer órdenes interesantes, como vimos. Aquí ya vamos a pasar a transición. Fíjense, ahí ocurrió la primera cosa divertida. Entonces, ahí lo primero que pasó es que ya las partículas están fuertemente correladas. Y lo segundo que vimos es que el volumen creció, y eso tiene que ver en el caso particular del agua, por la forma que tienen las moléculas. Lo podemos ver para otros gases, pero podemos ver que el sistema mantiene este tipo de estructura. Entonces, veamos ahora cómo nuestra ecuación de estado de Van der Waals nos va a permitir explicar lo que estamos viendo ahí. Entonces, para hacer eso, ok, volvemos entonces a la tablet. No sé si hasta ahí estamos claros, supongo que sí. Entonces, supongo que no hay no hay dudas. Me avisan de todas maneras si hay algo que no esté claro. Siempre pueden avisarme por si acaso. Entonces, lo que nos va a decir esta ecuación, digamos, es interesante, es primero, bueno, primero hace una explicación cualitativa, antes de usar esta ecuación. Explicación cualitativa. ¿Qué es esta explicación cualitativa? Si alguien me pregunta, bueno, no en la calle, pero por ejemplo, en los pasillos de Duchef, alguien me pregunta, eh, me dice, ¿cómo puedo explicar la ecuación de Van der Waals? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo explicar esta ecuación de estado? ¿Cómo explicar, sin haber hecho todos estos cálculos que hemos hecho cuidadoso para llegar a ella? Explicación de ecuación de Van der Waals. Entonces, para explicar eso, lo primero que debiera hacer es simplemente decirle, bueno, como supongo que alguien que vive, digamos, o habita en Buchef, no dije un peatón esta vez porque un peatón normal no sabe esencialmente qué es un gas ideal. Entonces, por lo tanto, necesito a alguien que al menos tenga un poquito más de cultura y sepa lo que es un gas ideal. Entonces, a esa persona yo diría, mira, tomemos un gas ideal donde esencialmente son partículas puntuales, y lo que tú aprendiste entonces fue que la presión debido a las colisiones con las paredes, porque eso lo entendemos hace mucho tiempo, o sea, tomábamos un volumen, tomábamos las partículas, colisionaban con las paredes, hicimos un balance de simplemente transferencia de momentum y la noción de fuerza, y al hacer eso descubrimos que la presión por el volumen era igual NKT, ¿ok? Gas ideal. Entonces, lo primero que deberíamos decir que un gas ideal no es así. Un gas real en realidad es más complejo. Un gas real tiene, primero que nada, tiene un tamaño, no es un punto. Entonces, lo primero que deberíamos decir es efecto tamaño. El efecto tamaño es que las partículas no se pueden penetrar unas con otras. ¿Okay? Y eso, a pesar que uno dice, pero ¿cómo? Si los átomos son más o menos vacíos, tienen un núcleo duro y partículas están en torno a él, ¿por qué no puedo penetrar? Bueno, no puedo penetrar porque las densidades de carga que tienen son muy altas al interior, y por lo tanto eso no me va a dejar penetrar al interior. ¿Okay? Y ese efecto tamaño hace que el volumen real que tiene el problema, volumen disponible para las partículas, volumen disponible, es simplemente B es igual simplemente el volumen disponible, es el volumen de todo el gas, o sea, el volumen que está acá en cuestión, este volumen que digamos tenemos acá, menos el volumen que ocupan las partículas. Ese es realmente el volumen que puedo ocupar, así que eso me queda B menos el volumen de las partículas, pero el volumen de las partículas llamémoslo B, y si hay N partículas nos queda eso. Así que lo primero que diríamos cualitativamente es la primera corrección, debido a que el efecto que llamaríamos de tamaño, o que las partículas tienen un volumen, nos dice que deberíamos escribir P igual a B menos Bn igual a NKT. Esa es la primera cosa que debiéramos poder decir. Una segunda cosa entonces es, ok, eso es porque no se pueden penetrar, pero el segundo ingrediente importante en nuestra discusión es que las partículas interactúan. Entonces, si las partículas interactúan, ¿qué pasa? Entonces, imagínense, ahora coloquemos una pared, nos imaginamos una pared mentalmente. Y ahora tengo, no sé, una partícula que viene por acá, que está a punto de colisionar con esa pared, pero por acá hay otra partícula. Y entre ellas están interactuando. Entonces, si las partículas no estuvieran interactuando, entonces esta acá simplemente pasaría y colisionaría así. No habría ningún problema. Pero al sentir la presencia de la otra partícula,
entonces la presión real está afectada por el efecto de la otra. Por ejemplo, si la partícula es atractiva, la presión que va a sentir la pared es menor que la presión real del problema, si no hubiera esa interacción. Y por lo tanto, la presión efectiva no es solo la presión. Esta presión entonces también va a sentir el efecto de interacción de las partículas. La presión que yo mido es, obviamente, es, en realidad, es la efectiva, en realidad debería ser, en este caso, como la interacción es menos. Entonces sentiría, ¿qué cosa sentiría las partículas? Bueno, lo primero que nada sentiría que las partículas entre ellas interactúan. ¿Ok? Entonces, tengo n partículas e interactúa con n menos 1 partículas. ¿Ok? Eso tiene que ser así. ¿Ok? Y la interacción entre las partículas es, vamos a decir que es dipolo-dipolo. La interacción del dipolo es típicamente 1 partido por la distancia al cubo. Y es como es dipolo-dipolo, es 1 partido por la distancia al cubo, por 1 partido por la distancia al cubo, eso me da la distancia a la sexta. Eso entonces, que lo que me entrega entonces un volumen al cuadrado. ¿Ok? Y la intensidad de interacción es A. Por lo tanto, la presión que yo mido, por insistir, es P, y por lo tanto la presión P se va a escribir como esta presión efectiva que estoy midiendo, esa es la que voy a medir, esa es la que mido acá, va a ser igual a esa más n. Ahora n es del número de Avogadro, menos 1 es n es 10 a la 24, o sea, cuatrillones. Entonces me queda n al cuadrado por b al cuadrado por a. Y por lo tanto, finalmente esto me diría que entonces mi ecuación debería poderse escribir de la forma P, que es la presión que mido, la presión efectiva, más n al cuadrado partido por b al cuadrado por a, por entonces b menos el volumen que tengo disponible, y eso es nkt. Entonces, se fijan, Van der Waals, en realidad, bueno, podemos explicarlo en forma muy intuitiva, como lo acabo de hacer. Uno puede explicar esta ecuación con las manos, no necesito, digamos, tratar de hacer cálculos sofisticados. Obviamente A sabemos que tiene que ver con integrales y B tiene también que ver con un volumen efectivo, pero lo trato de decir que se puede explicar de forma muy simple con las manos, diciendo que esta ecuación en realidad los dos ingredientes que tiene muy simples son que las partículas entre ellas, al interactuar, la presión entonces que yo mido, que es lo que llamé presión efectiva, en realidad pude haber colocado PF, pero esa es la presión que mido, en realidad se vea afectada por la presencia de estas partículas. Si la interacción fuera repulsiva, veríamos que la presión efectiva, imagínense, por ejemplo, cuando uno toma, por ejemplo, tiene agua y uno le echa, por ejemplo, si quiere hacer una limonada, lo que uno hace es que coloca carga eléctrica, esencialmente. Y estas cargas eléctricas lo que hace entonces es que la presión sea, entre ellas no se quieren, se repela, por lo tanto, la presión en ese caso efectiva crece. Si la interacción es atractiva, te crece. ¿Okay? Así que encontramos esta ecuación. ¿Okay? No sé si les quedó claro o si alguien tiene dudas o se entendió hasta ahí. ¿Estamos bien? Me dicen de todas maneras si tenemos algún problema de que no esté claro. Entonces logramos encontrar eso que está ahí. Y ahora simplemente, ahora sí voy a explicar lo de la transición de fase. Entonces, si ya tenemos claro esto, entonces, una forma de entender esto es que si uno grafica ahora cómo es la presión con respecto al volumen, hay varias formas de hacerlo, entonces lo voy a hacer, y entonces voy a graficar esto, el gráfico que quiero hacer ahora es, quiero graficar cómo es, quizás lo voy a hacer más bonito acá abajo, porque va a ser un gráfico que voy a colocar muchas cosas, quizás aquí lo voy a colocar. Voy a hacer lo que llamamos un gráfico donde voy a colocar, por este lado acá, voy a colocar volumen y acá presión, ¿ok? Y cuando uno grafica esto, bueno, si A y B fueran pequeños, tendríamos simplemente nuestra ecuación de siempre, la ecuación de gas ideal era PV igual NKT, es en el caso, estoy diciendo que A y B son mucho menor que 1, o los desprecio, entonces eso me decía que era una función que simplemente decaía, así que esto me daría una función así, una hipérbole, decae. Sin embargo, cuando uno empieza a calcular el efecto de A y B, eso sería si fuera ideal. ¿Ok? Otra forma de decirlo, bueno, uno puede jugar, bueno, ahora colocamos PV igual A y B en esta ecuación y empezamos a cambiar la temperatura. Entonces uno puede detectar que, y esto ocurre para temperaturas altas, si uno grafica esta función queda más o menos igual,
Si uno baja digamos, empieza a bajar la temperatura y uno vuelve a graficar esta función, uno va a detectar que esto acá tiene una cosa muy extraña, hace algo así, y después si uno grafica con cuidado, la función se vuelve así. ¿Ok? Traje de todas maneras un gráfico hecho correcto, no por mí, sino más, ok, por si acaso, si es que alguien duda, como el gráfico correcto, ahí está el gráfico que uno espera encontrar. ¿Ok? Entonces eso pasa, y lo interesante es que aquí ¿por qué hablamos de una temperatura crítica? Y aquí hablamos de una temperatura menos una temperatura crítica, y acá hablamos de temperaturas mayor que una temperatura crítica, es que simplemente lo que está pasando es que cuando grafico esta ecuación de estado, y uno puede calcular este punto, lo que vemos que aquí la función, en este caso, el primer caso que está acá, la función es monótona. Aquí la función está a punto de dejar de ser monótona, va a haber un punto en el cual hay un punto donde la derivada es cero, y después la función ya no es monótona. ¿Okay? Entonces, la observación hasta ahí, antes de entender qué es lo que está pasando, nos dice que como función, ¿okay? Como función de la temperatura, como función de la temperatura, la presión versus V deja de ser monótono. En realidad, lo que uno puede decir es que a temperaturas altas es monótona, y a bajas no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí vamos a tratar de entender el punto interesante, y así vamos a volver a la parte interesante. Bueno, lo que pasa, uno puede definir una cosa entretenida que se llama, entonces voy a introducir un concepto más y ahora sí voy a explicar qué es lo que está pasando. Entonces definamos lo que llamamos el coeficiente de compresibilidad. Compresibilidad. Este coeficiente, que simplemente se define como menos 1 partido por el volumen, de volumen a de presión, esto tiene unidades de 1 partido por presión, es un coeficiente que esencialmente, ¿qué me dice? Bueno, me dice que cuando la función es monótona, entonces fíjense, si es monótona, la derivada de P con respecto a B decae, por lo tanto es negativa, con el signo menos me queda más, entonces me dice que K, este coeficiente K, entonces K me dice que es positiva para P función de B decreciente, y me dice que K es negativo para P creciente, o zonas que sean crecientes. Entonces, en este caso, tendríamos que, en esta parte de acá sería K, sería, digamos, negativo, y en esta zona de acá, K sería positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Y ahora sí, la interpretación interesante. Bueno, el coeficiente de compresibilidad me dice lo siguiente. Esa es la interpretación. Me dice que si yo tomo un bloque de materia cualquiera, una goma, cualquier cosa que quiera, un sólido, un gas, cualquiera, y ustedes lo tratan de comprimir, entonces si su coeficiente, entonces estoy justo haciendo esta derivada. Entonces, si yo lo trato de comprimir, la pregunta es qué pasa con la presión. Entonces, cuando es monótono, lo que está diciendo es que, o sea, estamos acá y lo trato de comprimir, me muevo hacia acá, lo que me dice esto es que la presión aumenta. Siempre que yo trato de comprimir un objeto, la presión típicamente aumenta, por lo menos cuando es monótono decreciente, porque lo estoy comprimiendo. Entonces, cuando yo lo trato de comprimir, la presión al interior del objeto crece. ¿Ok? Si yo tomo un objeto cualquiera y lo trato de comprimir, entonces si lo aprieto, crece. Tomen cualquier objeto y apriétenlo, entonces van a sentir que hay una fuerza de restitución, en realidad, si quieren verlo así, que es que la presión crece. Por lo tanto, el objeto, entonces, si P crece, entonces, que en el caso, si P crece, entonces es estable. Es restitutiva, estable. Restitutiva. Restitutiva. Entonces, estable. Sin embargo,
Ahora tenemos esta extraña región, que la voy a colocar acá, esta extraña región que está acá para algunas temperaturas, donde ocurre algo muy, muy extraño. Ocurre que en ese caso, si yo hago el mismo ejercicio que tenemos acá, si hago el mismo eje de colocar un objeto como este que está acá y le aplico una presión, entonces en este caso tenemos el problema que la presión decrece. Es decir, que yo tomo un objeto y en vez de yo lo aprieto, en vez de resistirse a apretarse, su presión disminuye, por lo tanto me es más fácil apretarlo. Es decir, que cuando lo aprieto, se contrae y al contraerse, aún más disminuye la presión y por tanto se contrae más aún. Por lo tanto, este es un objeto que al apretarlo, entonces se contrae. Y por lo tanto, uno diría que eso no puede ser estable, porque cualquier cosa que yo tome y la contraigo, se aprieta más. ¿Ok? Y viceversa, si lo trato entonces de estirar, la respuesta de la presión va en la otra dirección y por lo tanto esto me dice que es inestable. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice algo muy interesante, me dice que en realidad cada vez que tengo una ecuación de estado que o sea, cada vez que me ocurra que tengo algún material que si yo grafico volumen, presión, y de alguna forma esto deja de ser monótono y tiene zonas como esta, entonces en toda esta zona acá hay un problema. En toda esta zona que la presión tiene el otro sentido, aprieto al sistema y se trata de contraer. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Entonces imagínense, estoy aquí. A esta presión, si yo la aprieto, el sistema se trata de comprimir, pero en realidad lo que va a hacer el sistema es que va a saltar a dos equilibrios distintos, que se van a ir acá y acá, y lo que va a hacer el sistema es que se va a descomponer en dos estados de equilibrio distintos. ¿Ok? Entonces se va a tratar, el sistema lo que va a hacer es que se va a comprimir en dos estados distintos. Entonces, para ilustrarles eso, para que lo veamos mejor, les traje un pequeño ejemplo que está acá, para que lo veamos bien. Ok, supongo que lo están viendo ahora. Entonces, esto es un experimento que ilustra lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, en esto que está acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar esferitas duras que ven aquí. ¿Ok? Están estas esferas duras que están viendo acá y las voy a colocar entre dos platos. Si las colocan entre dos platos, están ahí estas esferas duras, digamos, que no se pueden penetrar. Entre ellas no hay fuerza de atracción, pero la única fuerza que hay es una fuerza de repulsión. Ahora, lo interesante es que yo puedo hacer vibrar este plato. ¿Okay? Coloco las esferitas, si quieren, con una cajita, donde las esferitas, la otra cosa interesante es que no se pueden traspasar porque el espesor es menor que 2 radios, así que no se pueden pasar por arriba, están todas atrapadas en ese plano. Y lo que voy a hacer es que le voy a meter energía a este sistema, las voy a hacer vibrar. Si hacen vibrar eso, miren lo que pasa. Las partículas se ponen a vibrar y de repente aparecen estos cristales que están viendo ahí. Esos cristales que están viendo ahí que ocurren, esencialmente lo que pasa es que el estado homogéneo es inestable la presión y se tiene que separar en una región que condensa, que el sistema tiene un estado sólido y acá tiene un estado gaseoso. Aquí hay otra película para que lo vean mejor. Entonces, si ven estas de acá, las partículas están siendo vibradas y al ser vibrar hay una vibración típica en la cual el sistema tiene una transición de fase, en la cual el sistema lo que tiene que hacer es tener zonas de alta densidad, como la que está acá, donde las partículas se compactan, ¿ok? Van a esta zona que tiene más densidad, es decir, que cuando les mostré que habían dos volúmenes, el sistema encuentra dos volúmenes en el cual el otro sistema acá, bueno, ahí simplemente fue una fluctuación, el sistema pasa de una a otra. Aquí tienen otro ejemplo para que lo vean aún más claro. Entonces trato de convencerlos que qué es lo que estamos viendo en este caso que está ahí. Lo que están viendo es simplemente que cuando entramos en una zona que la presión en vez de decaer con el volumen crece, esa región es inestable y se separa en dos estados el cual uno tiene un volumen más pequeño, ¿ok? Y un volumen más grande. El que tiene el volumen típicamente más pequeño, en este caso, es el cristal. El que tiene el volumen más grande es este estado de acá, entre comillas, gaseoso o líquido. Y esos dos estados, lo interesante es que a esa temperatura pueden coexistir. ¿Ok? En el caso del agua, uno se pregunta, ¿dónde ocurre esto? Bueno, el agua, esto ocurre exactamente a temperatura 0 grados. A temperatura 0 grados, si ustedes parten ahí, van a ver que el sistema se separa en una parte líquida y una parte gaseosa y ambas fases pueden sin problema coexistir. ¿Ok? Aquí hay una imagen promediada de lo anterior para mostrar, en vez de lo que uno toma, es que toma esta imagen
y la repite y la promedia varias veces, entonces podemos ver bien cómo es el cristal y cómo es el fluido. ¿Ok? Porque obviamente nuestro ojo no ve los átomos, ven el promedio. Y si viéramos el promedio, veríamos que aparece un cristal y aparece un líquido. ¿Ok? Entonces lo que nos muestra esto, muestra que efectivamente uno puede medir y descubrir este tipo de cosas. Ahora uno se dice, pero esto que estoy viendo aquí, ¿tiene que ver con la presión? Sí, simplemente para ilustrar eso. Bueno, aquí hay otra imagen más donde mostró, bueno, aquí hay más bien cristales con un pequeñito por ahí gas que está en una pequeña zona. Me voy a saltar esa imagen. Esto acá son simulaciones numéricas de lo mismo, simplemente ahora coloco partículas, no un experimento. Partículas las cuales jugando podemos ver que hay transición entre una zona gaseosa y una zona líquida. Entonces, ¿cómo medir esto? Digamos, lo interesante es cómo podemos medir esto. Esto va a ser de los últimos comentarios que voy a decir, después voy a volver a la imagen que teníamos antes. Entonces uno toma estas partículas encerradas en esta capa y uno coloca un péndulo con un transductor. Entonces las partículas al pegarle el péndulo podemos medir la presión sobre la pared y entonces al medir la presión de la pared, bueno, ahí podemos ver, digamos, la idea de este transductor magnético, y esto tiene propiedades magnéticas, nos dan información. Aquí, por ejemplo, estoy moviendo la pared con las fluctuaciones, entonces me permite medir cuál es la fuerza promedio. Y cuando uno hace eso, fíjense esto es lo que dan los experimentos. El experimento me dice que, bueno, aquí no está graficado el volumen, sino la densidad, es uno partido por el volumen, así que el gráfico me queda al revés. ¿Ok? En vez de ser cuando era el volumen, era entonces decreciente la presión, pero cuando lo escribo como función de la densidad, como es uno partido por el volumen, es creciente. Esto me dice que la presión crece a medida que aumento la densidad, pero hay una región acá, en particular esta acá, que como ven este pequeño plató, da cuenta que el sistema tiene problemas y es ahí donde se observan la emergencia de, entonces, si uno mira con cuidado en este experimento, uno observa la emergencia de transiciones de fase. Es decir, quizás voy a volver a comentarlo una vez más, pero antes de eso, ok, déjenme volver acá, ok, estamos bien. Entonces, voy a colocar una vez más esto que está aquí. Entonces, es decir que voy a volver acá. Entonces, acá, cuando juego acá, ¿dónde está esa especie de transición? Entonces, a muy baja temperatura solo me queda una fase, pero la gracia del modelo Van der Waals es que nos va a poder predecir justo hay un punto muy especial donde el sistema tiene una transición, donde la presión de esta ecuación de estado como función del volumen o también como función de la densidad, el inverso del volumen, pierde su monoticidad. En el caso del volumen es decreciente, en el caso de la densidad es creciente. En esa zona donde ocurre esto, el líquido o el gas o el sólido es inestable y se separa en dos fases, ¿ok? Que coexisten, digamos. En este caso, bueno, ahí no se ve tan claro, pero tengo que acercarme al punto de coexista, no puedo colocarle más partículas. Entonces, para simplemente hacer que tener suerte y poderla hacer coexistir, ahí simplemente estoy aumentando la densidad. Entonces, trato de decir que este modelo tiene una gran predicción y la primera predicción que nos dice es que la materia puede ser inestable. Es la primera cosa que nos enseña entretenida, nos enseña que, por ejemplo, los gases que hemos ido aprendiendo son inestables y en esta región de inestabilidad aparecen coexistencias de fases. ¿Ok? Que es lo que vemos, vuelvo a insistir, en nuestra vida cotidiana, se abre un refrigerador, típicamente si está cerca de 0 grados Celsius, verían entonces que pueden tener coexistiendo agua con gas o si hierven agua, entonces ven que coexiste con gas. ¿Ok? Desgraciadamente en esta acá no me es fácil hacerlo coexistir con gas, pero si son un poco la temperatura, van a ver que voy a tener algunas partículas sueltas como las que están acá arriba o algunas sueltan, que es como el gas que está arriba y abajo tengo líquido. Entonces eso nos permite entender por qué la materia entonces existe en estos estados y este es el modelo más simple que conocemos que nos explica en la naturaleza la posibilidad de tener distintas coexistencias. Así que esta ecuación de fase o esta ecuación de Van der Waals fue muy, muy útil. Fue la primera vez que logramos entender que había una temperatura crítica a partir de las cuales podemos entonces ver distintas fases de la materia. Obviamente este modelo predice solo dos fases, predice que se vuelve inestable, aparecen dos. Obviamente la ecuación para explicar líquido, gas y puntos triples y cosas así más complejas es mucho más complicada que esta ecuación, pero esta al menos me muestra cómo a partir de un estado se vuelve inestable y emergen nuevos estados. Así que hemos hecho un poco de esfuerzo en entender esto y cómo teniendo ahora una ecuación de estado, por primera vez podemos explicar
Si alguien me pregunta en la calle por qué la materia tiene distintos estados, y la respuesta, como uno diría, es muy simple. Bueno, eso se debe, por supuesto, a las condiciones que tiene de presión y temperatura, pero por otra forma uno puede explicarlo microscópicamente, uno puede decir simplemente los distintos estados de la materia se debe a la interacción que tienen las partículas que la conforman, y esta interacción lo que permite es que si la temperatura es muy grande, esa interacción la podemos despreciar, es casi un gas ideal. Cuando la temperatura es muy baja o baja, entonces, o comparable a la energía de interacción, entonces la materia se reorganiza mostrando nuevos estados de materia, como simplemente el estado que podemos ver como gaseoso o líquidos. ¿Okay? De todas maneras, voy a volver a discutir con cuidado esto en la próxima clase. Espero que tengan la semana de receso, que descansen un poco, pero voy a volver a discutir eso. Y también creo que les voy a hablar de algo muy bonito creo que va a ser el último tópico que les voy a hablar en el curso, que es acerca de la partícula browniana. Pero eso lo vamos a discutir entonces la próxima clase. No sé si tienen dudas o preguntas o estamos bien. En caso tengan de todas maneras otras dudas o preguntas, me pueden escribir. Si es que no tienen dudas, si es que está todo bien, parece que estamos bien. Bueno, si entonces, si no hay dudas, entonces nos estamos viendo prontamente en la próxima clase. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.